Hola, soy Jesús. Las criaturas, entidades y los dioses que vas a escuchar hoy provienen de la Biblia. Estas son creaciones horribles y deidades poderosas que podrían hacerte reflexionar todo lo que sabes sobre los textos bíblicos. Los santos zombies. Jesucristo es un creador de zombies. Se podría decir que tiene un poco en común con el Dr. Frankenstein. Pero antes de que me llames blasfemo, permíteme dirigir tu atención a un pasaje muy peculiar del Evangelio de Mateo. El pasaje dice: también fueron abiertos los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. No importa cuál sea tu interpretación, este pasaje dice claramente que los santos resucitaron después de Jesús y vagaron por la ciudad. Obviamente no eran monstruos de Frankenstein, pero técnicamente eran zombies, solo que sin todo el asunto de comer cerebros. Hay algunas controversias en torno a este pasaje bíblico. Una de las mayores controversias es simple: ¿realmente sucedió? Si el Nuevo Testamento es 100% verdad, como te dirían la mayoría de los cristianos, los santos efectivamente resucitaron y salieron a la ciudad. ¿Pero qué hicieron después de eso? ¿Qué pasó con los santos que fueron resucitados pero no ascendieron al cielo? ¿Están todavía por aquí con 2000 años de edad y ni un día más de 40? Es una de esas preguntas en las que solo piensas cuando tu mente divaga en la ducha después de un largo día. Pero es una buena pregunta y te vendría bien una respuesta. Si hay hombres vivos hoy que vieron a Jesús, estoy seguro de que a la gente le gustaría saberlo. Otra pregunta que la gente se ha estado haciendo durante los últimos 2000 años es la siguiente: ¿quiénes fueron exactamente los santos que resucitaron de entre los muertos? El ministro inglés del siglo XVII, Matthew Henry, sugirió que eran los antiguos patriarcas. Santo es una palabra que significa sagrado. Los resucitados pueden haber sido personajes anteriores del Antiguo Testamento, como Abraham, Jacob o Isaac. O pueden haber sido santos más recientes como Juan el Bautista. Matthew Henry también intentó responder la pregunta de a dónde fueron los santos zombies después de resucitar. Sugirió que solo se levantaron de entre los muertos para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Luego regresaron a sus tumbas como si fueran a la cama después de un grave incidente de sonambulismo. ¿Qué piensas sobre los santos muertos vivientes? Tantos gigantes que deben ser reales. Hay tantos gigantes mencionados en la Biblia que empiezas a tener la sensación de que los antiguos sabían que existían los gigantes. Estoy hablando de gigantes de carne de verdad, titanes carnosos que se elevaban por encima de los humanos. La Biblia no es el único lugar donde encontrarás historias sobre hombres y mujeres altos, pero, curiosamente, sobre todo hombres. Es como si los gigantes brotaran del suelo siempre machos como enormes zanahorias humanas. Probablemente hayas oído hablar de Goliat. Sin duda, habrás aprendido sobre los Nefilim si miras mucho el canal, pero hay muchos más gigantes en la Biblia, como los anaseos, los emim y los ansumim. En los libros prohibidos de la Biblia, como el libro de Enoch, se dice que los gigantes fueron creados cuando los ángeles del cielo tomaron esposas humanas. La reproducción ilícita entre seres angelicales y mortales creó una raza de monstruos gigantes. En el libro del Génesis se dice muy específicamente que existían gigantes en la tierra antes del diluvio de Noé. Nunca se vuelven a mencionar en el Génesis, pero aparecen con frecuencia en el resto de la Biblia. ¿Conoces a Og, rey de Basán? Era un gigante y su nombre aparece en Deuteronomio y Josué. Goliat aparece en el libro de Samuel. Hay otros dos gigantes en el libro de Samuel, Saf e Isbibenob. Y no olvidemos a Lami, el hermano de Goliat, mencionado brevemente en el libro de las Crónicas. ¿Qué tan grandes eran estos gigantes? Afortunadamente para nosotros, la Biblia se vuelve extrañamente específica en algunos lugares. Og, rey de Basán, tenía una cama de 9 codos de largo. El codo no es la unidad de medida más popular hoy en día. Equivale aproximadamente a un antebrazo, pero tampoco es una gran unidad de medida. Digamos que un codo mide 46 centímetros. Eso es lo más exacto. Significa que la cama de Og medía poco más de 4 metros de largo, por lo que Og probablemente medía entre 3 y 3.3 metros de altura. Se describe que Goliat mide 6 codos de altura, solo unos 2.7 metros. Solo digo, pero seamos honestos, 2.7 metros de altura es una locura. Hay un aspecto de ser un gigante bíblico que quizás no conozcas.
Es un poco secreto, así que no lo cuentes a todo el mundo. La Biblia menciona que los gigantes tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. No dan una razón específica, pero es una característica definitoria de los gigantes. Si me preguntas, parece un detalle innecesario, a menos que sea cierto. ¿Por qué se mencionaría siquiera a menos que los gigantes existieran y tuvieran 12 dedos en las manos y 12 en los pies? Para encontrar la información sobre los monstruos gigantes de la Biblia, debe ser más bíblico. Lo que quiero decir es que hay que recurrir a los apócrifos, los libros prohibidos que nunca han sido permitidos en la Biblia. Manuscritos antiguos como el libro de Enoch y el libro de los gigantes brindan una historia más detallada sobre estos. Enoch afirmó que los gigantes eran violentos y destructivos. También eran gigantescos, súper gigantescos. Supuestamente medían 137 metros de altura y comían humanos como si fueran palomitas de maíz. Terminaron comiéndose toda la comida y recurrieron al canibalismo. Esto resultó en una gigantesca guerra civil caníbal. Vaya, nunca pensé que diría esa frase en voz alta. Cuando llegó la inundación, era una bendición disfrazada. Los gigantes habían arruinado el mundo. En el libro de los gigantes se dice que Dios envió otro monstruo legendario para destruirlos en caso de que el diluvio no funcionara. Por cierto, todos estos gigantes son considerados Nefilim. Dios envió una bestia conocida como Leviatán para deshacerse de todos ellos, pero no los eliminó a todos. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron, Leviatán estaba muerto y quedaba un gigante. Su nombre era Oya, matador de todas las bestias. Al no ver otra opción, Dios envió al arcángel Rafael para acabar con Oya de una vez por todas. Se cree que Goliat, Og y otros gigantes de la Biblia eran descendientes lejanos de los Nefilim. Como Oya, se habían reducido bastante desde la altura de un rascacielos a solo 2.7 metros o 3 metros. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Su nombre era Legión. Uno de los demonios más aterradores que se me ocurre aparece en el Evangelio de Marcos. Este pasaje siempre me provoca escalofríos. Cuando Jesús le preguntó al demonio cómo se llamaba, el demonio respondió diciendo: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». ¿No es eso lo más espeluznante? Legión no era solo un demonio, era toda una legión de demonios. Retrocedamos aquí hasta el encuentro real entre Jesús y la horrible bestia de los condenados. En el Evangelio de Marcos, Jesús visita una región conocida como los Gerasenos. Cuando llega allí, Jesús se encuentra con un hombre poseído que había estado viviendo en una serie de tumbas rupestres. Estaba en una horrible agonía, cortándose con las piedras y en general estaba loco. Pero, ¿qué esperabas de un tipo poseído por un demonio cuyo nombre es Legión? Los lugareños intentaron atar a este tipo, pero él los golpeó y los arrojó. Parecía poseer la fuerza de una docena de hombres. Incluso cuando la gente lograba encadenarlo, él se escapaba de ellas como el increíble Hulk. Luego huyó a los sepulcros en las colinas y aulló toda la noche como un lobo agonizante. A Jesús se le ocurrió un plan. Había tantos demonios poseyendo al hombre que Jesús no podía simplemente expulsarlos de su cuerpo. Entonces Jesús usó algunos cerdos como vasijas. En una ladera cercana habían unos 2000 cerdos. Jesús transfirió a los cerdos los demonios que componían la legión. Luego, los cerdos bajaron chillando por la ladera y se precipitaron directamente al mar, donde se ahogaron. Esos pobres cerdos, qué dilema moral. ¿Dejar a un hombre poseído por 2000 demonios o enviar a 2000 cerdos al mar para que se ahoguen? ¿Cuál escogerías? Al final, el hombre recuperó la cordura, pidió ser uno de los discípulos de Jesús, pero Jesús le dijo que se quedara y contara la historia de su exorcismo. Los ángeles caídos, esperando bajo el río Éufrates. ¿Son los demonios realmente ángeles caídos? Si es así, significaría que el hombre poseído en Gerasenes estaba lleno de los espíritus inmundos de 2000 seres celestiales que cayeron en desgracia. Pero, ¿qué son realmente los demonios? Hay un montón de historias sobre los ángeles y se han escrito historias sobre ellos durante miles de años. Pero centrémonos en lo que dice específicamente la Biblia. Desafortunadamente, puede resultar un poco decepcionante. La cuestión es que en ninguna parte de la Biblia se identifica específicamente a los ángeles caídos como demonios. Solo a través de las interpretaciones de la gente se ha llegado a esta conclusión y a través de los siglos está estancado.
Hay pocos demonios en el Antiguo Testamento. Solo en los 4 evangelios se habla en serio de los demonios. Jesús suele expulsar a los demonios de las personas, o los líderes judíos afirman que Jesús tenía su propio demonio dentro de él. En la mayoría de los casos, demonio es una palabra usada para una fuerza espiritual del mal. Los espíritus inmundos y desagradables que atormentan a las personas son demonios. En el Antiguo Testamento a los seres malignos se les llamaba más comúnmente dioses. Los autores del Antiguo Testamento también usaron la palabra Azazel cuando hacían referencia a una entidad demoníaca. Lo que encuentro inmensamente interesante acerca de esto es que en el libro de Enoc, los ángeles que tomaron esposas humanas fueron guiados por su jefe, llamado Azazel. Cuando empiezas a indagar en muchos de estos libros antiguos, ves nombres y temas repetidos así. La caída de Satanás se menciona en el Evangelio de Lucas y en el libro del Apocalipsis. Cuando Satanás cayó del cielo, 1/3 de los ángeles del cielo lo siguieron. Fue una guerra civil igual a la de los gigantes, pero con menos canibalismo. La Biblia dice que los ángeles que siguieron a Satanás le sirven hasta su muerte definitiva. Los eruditos bíblicos dicen que los demonios son simplemente ángeles que cayeron con Satanás. Debido a que Satanás era un ángel, él también es uno de los caídos. En el Evangelio de Mateo se dice que los demonios partirán como malditos y serán puestos en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, los demonios literalmente se pudrirán en el infierno. ¿Sabías que Satanás podría estar aquí en la tierra con nosotros ahora mismo mientras miras este video? Se dice que hay 4 ángeles caídos, también conocidos como demonios, actualmente atados con cadenas debajo del río Éufrates en Irak. El tema surge en el libro del Apocalipsis. Cuando suene la 6ª trompeta durante el Apocalipsis, la Biblia dice que 4 ángeles serán liberados de su prisión debajo del gran río. El primero de los ángeles caído ha sido identificado como Satanás. Los demás no tienen nombre, pero créeme cuando digo que están destinados a estropear las cosas a lo grande. Los escritos bíblicos afirman que cuando se desate el Apocalipsis, estos 4 ángeles caídos serán liberados para que puedan incitar al caos. Se supone que Dios los usará para promulgar un juicio divino sobre los no creyentes. Dios permitirá que la gente sea atormentada por verdaderos demonios alados antes de la segunda venida de Cristo. El gran secreto de Lilith. Hay un pasaje en la Biblia King James con un significado oculto que te dejará boquiabierto. Primero te contaré el pasaje y luego explicaré por qué es tan impactante. Isaías 34:14 dice: «Las fieras del desierto se encontrarán con las fieras de la isla, y el sátiro gritará a su compañero. También la lechuza descansará allí y encontrará un lugar para descansar». El término lechuza proviene de la palabra hebrea Lilith. Es una traducción con la que la Biblia King James se tomó algunas libertades. Algunos estudiosos dicen que Lilith debería traducirse como monstruo nocturno, pero según el folclore judío, Lilith era una mujer. Lilith fue la primera esposa de Adán, expulsada del paraíso por ser demasiado obstinada. La han llamado la primera feminista. Ella es anterior a Eva y ella no es una lechuza en absoluto. La razón por la que aparece en este pasaje de Isaías es porque la Biblia describió a Lilith como una criatura de la noche, una bestia que vive en lugar de otras bestias. ¿Por qué? Porque ella no hizo lo que Adán le dijo que hiciera. No encontrarás un club de chicos más grande que el cristianismo. También podrían tener un letrero en la puerta que diga que no se permiten niñas, ya que las mujeres nunca han podido ocupar puestos de poder en la iglesia. Si crees que es difícil elegir a una mujer presidenta, intenta elegir a una mujer papa. Y todo empezó con Lilith. Según el antiguo folclore judío, anterior al folclore cristiano, Lilith estaba en la historia original de la creación. Dios hizo a Adán a su propia imagen, pero Adán se sentía solo. Entonces Dios hizo a Lilith, también del polvo y de la tierra. Al principio Adán y Lilith eran perfectamente iguales, pero la igualdad no duró mucho. Lilith se negó a ser un felpudo para Adán. Adán estaba molesto porque quería que Lilith cumpliera con sus deberes de esposa. Si entiendes lo que quiero decir. Cuando Lilith se negó a someterse, Dios se enojó. Fue expulsada del paraíso para siempre y condenada a convertirse en súcubo. Una súcubo en las leyendas antiguas era una criatura extraña que se acercaba a los hombres al amparo de la oscuridad y los seducía. Entonces, una súcubo los asesinaría. La súcubo era vista como un monstruo chupaalmas, una especie de demonio.
En realidad, toda la historia de Lilith siempre ha sido una forma para que los poderes de la iglesia denunciaran y desmoralizaran a las mujeres poderosas, convirtiendo a damas francas en criaturas gruñonas de la noche. Una vez que Lilith estuvo fuera de la escena, Dios creó a Eva a partir del cuerpo de Adán con la esperanza de que la segunda vez Adán tuviera una mujer que pudiera controlar más fácilmente. Y nosotros sabemos cómo terminó eso, con la fruta prohibida y todo eso. Los monstruos de los libros prohibidos. Los 2 libros de Esdras no están en la Biblia. No se consideran escrituras en lo absoluto, excepto un puñado de Biblias ortodoxas y episcopales. La mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que estos libros fueron escritos alrededor del siglo II después de Cristo. En el segundo libro hay un pasaje que creo que te resultará bastante inquietante. Hay una buena razón por la cual los libros no están incluidos en la Biblia. El mayor problema es histórico. En 1 Esdras se fecha incorrectamente el reinado del rey persa Artajerjes. Esto es un hecho ya que los historiadores saben exactamente cuándo era el gobernante de Persia. Fue desde el 465 hasta el 424 a.C. El libro lo sitúa gobernando antes de que Ciro el Grande, 559 a 529, y Darío I, 521 a 486, cuando en realidad gobernó después de ellos. Probablemente esto se hizo para ayudar a la narrativa, pero es demasiado confuso. Algo así con las fechas desordenadas no podría estar en la Biblia. El contenido del libro se centra en los judíos que regresan de su cautiverio babilónico bajo el despiadado líder Zorobabel. Es en 2 Esdras donde se encuentra el inquietante pasaje. Este libro también se conoce a veces como el Apocalipsis judío de Esdras. Está lleno de visiones, la mayoría de ellas horribles. Los eruditos creen que quien escribió el libro lo hizo poco después de que los romanos destruyeran el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El libro refleja la miseria del pueblo judío tras su brutal subyugación por parte de los romanos. En cierto modo, los romanos eran los verdaderos monstruos de la Biblia, pero basta con escuchar este pasaje. Habrá también caos en muchos lugares y con frecuencia estallará fuego, y las bestias salvajes vagarán más allá de sus guaridas, y las mujeres menstruantes darán luz a monstruos. Qué raro es eso. Se trata de una visión apocalíptica de un futuro presumiblemente bajo el dominio romano, tal como lo predijeron los autores antiguos. El libro dice que las mujeres literalmente darán a luz a monstruos. Se pone aún peor. El pasaje continúa diciendo: y el agua salada se encontrará en la dulce, y todos los amigos se vencerán unos a otros. Entonces la razón se esconderá, y la sabiduría se retirará a su cámara, y muchos la buscarán, pero no la encontrarán, y la injusticia y el desenfreno aumentarán en la tierra. Vaya, ¿eso también te puso la piel de gallina? El pasaje dice que, para decirlo dulce y simplemente, la tierra estará condenada. Se trata de decir que el sentido común desaparecerá mientras los amigos luchen entre sí, todo mientras gente horrible se apodera del planeta. Estas personas horribles surgirán del útero de mujeres, nacerán como monstruos en lugar de hombres. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que habla de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo moderno? Házmelo saber en los comentarios. El grande y aterrador Baal. Necesitamos hablar de Baal, uno de los dioses más prolíficamente adorados de la antigua Canaán y Fenicia. Durante la época del libro de los jueces, el pueblo judío también adoraba a Baal, aunque quizás no con tanto fervor como sus vecinos. La Biblia nos cuenta que durante el reinado de Acab, el culto a Baal se extendió por todo Israel. Lo que puede resultarte más impactante es que Baal técnicamente no es un nombre, es una palabra antigua que significa Señor, algo así como Yahvé significa Dios o como Alá significa el Dios. No era particularmente aterrador a primera vista. Baal era una deidad de la fertilidad. Se creía que era la responsable de producir cultivos. La gente creía que sin apaciguar a Baal, las cosechas no crecerían. Era exactamente como los mayas creían que sin Chak, el dios de la lluvia, no caería lluvia del cielo. La historia de esta antigua deidad es, en el mejor de los casos, vaga, y ningún erudito ha podido rastrear su origen hasta el principio. En la mitología cananea se decía que Baal era el hijo de Dagón, un dios pez súper espeluznante. Otros mitos cuentan que Baal es el hijo de El, una deidad suprema que se unió a Asera, una diosa del mar. Él cayó en desgracia y finalmente fue reemplazado por completo por Baal.
quien era visto como el más poderoso de todas las deidades, tan poderoso que derrotó a Yam, dios del mar, y a Mot, dios de la muerte. El comienzo de Baal es sorprendentemente similar a la historia de Zeus, ganando el asiento del Olimpo a sus hermanos. Los hermanos de Zeus, Poseidón y Hades, también eran dioses del mar y de la muerte. Y al igual que Hera, la esposa de Zeus, que era una especie de diosa de la fertilidad, la consorte de Baal era Astoret, una diosa de la fertilidad. Ella también era hermana de Baal, así que hay que analizar eso. Y la otra consorte de Baal era Anat, diosa de la guerra, y puedes apostar a que ella también era su hermana. Adorar a Baal no fue tan sencillo como podría pensarse. La gente no se limitaba a presentarse en un templo y decir unas cuantas palabras de oración. Los sacerdotes dirigían congregaciones masivas que, en comparación, harían que el predicador más ruidoso de la televisión nocturna pareciera manso. Hubo sacrificios, a veces humanos, quizás a veces relacionados con niños. Fueron horribles y no se hablará de ellos. Luego estaban las ceremonias más frecuentes. La gente gritaba, vociferaba y se amotinaba como si estuvieran en un concierto de heavy metal. Estos rituales a menudo incluían lesiones y las personas prácticamente se azotaban a sí mismas mientras trabajaban en un frenesí loco. Como probablemente puedas imaginar, la Biblia no es una gran admiradora de Baal. Incluso antes de que los hebreos entraran en la tierra prometida, Dios les advirtió que no volvieran a la idolatría. En Deuteronomio, Dios es inflexible respecto del paganismo y especialmente del culto a Baal en Israel. El espíritu de Jezabel. El apogeo del culto a Baal en Israel fue durante el reinado de Acab, como mencioné antes. Pero ¿sabes quién era la esposa de Acab? Jezabel. Quizás has oído hablar del espíritu de Jezabel antes. Es un término desagradable que parece estar regresando como el término Karen, pero peor. Jezabel hace su primera gran aparición en el libro de los Reyes como una bella princesa fenicia. Era hija de Itobal I, rey de Tiro. También era tía abuela de Dido, que era la reina de Cartago. Por cierto, para aprender más sobre Tiro, asegúrate de ver algunos de mis videos recientes. Acabo de hacer una inmersión profunda e increíble en la historia mítica de la ciudad real. Jezabel fue responsable de intentar reemplazar el yavismo temprano con el baalismo. Jezabel quería deshacerse de Yahvé, el dios judío, reemplazando todos sus templos con altares a Baal. El rey Acab se casó con ella precisamente por esta razón. Él también quería silenciar a los profetas de Yahvé y para ello iba a utilizar a Jezabel. Jezabel, a lo largo de la narración de la Biblia, fue malvada y vil. Incluso asesinó a un hombre llamado Nabot cuando se negó a vender su viña a su marido. Al final, ella murió por su maldad. Jezabel fue arrojada por una ventana y pisoteada por un caballo. Cuando las autoridades intentaron recuperar su cuerpo para darle un entierro real adecuado, descubrieron que la mayor parte de ella había sido devorada por perros. Fue totalmente brutal, pero definitivamente no fue el final. Jezabel hizo su segunda aparición en el libro del Apocalipsis. Jezabel no vuelve a estar viva en el Apocalipsis. En cambio, su nombre aparece como un insulto. Alguien está reprendiendo a un hombre en Apocalipsis y llama Jezabel a su esposa. El insulto tenía como objetivo menospreciar a la esposa del hombre como tentadora y pecadora inmoral. Parece que entre el libro de los Reyes y el libro del Apocalipsis, Jezabel llegó a ser tan odiada que se convirtió en una maldición. En el mundo antiguo, llamar Jezabel a una mujer significaba que estaba energizada por un espíritu demoníaco. La idea nunca ha muerto. La gente hoy en día todavía cree que Jezabel está viva como un espíritu maligno que puede poseer a las personas, al igual que un demonio legión. Los cristianos han llamado al espíritu de Jezabel uno de los arcángeles del reino demoníaco. La próxima vez que escuches este término espíritu de Jezabel, sabrás la historia detrás de él. Es mucho más cruel decirlo de lo que la mayoría de la gente podría pensar. La iglesia incluso ha propuesto 5 características que definen a una persona con el espíritu de Jezabel. Son manipuladores, inmorales, idólatras, incitan al miedo y enseñan falsedades. Las 4 bestias apocalípticas de Daniel. En el capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel relata la visión de que Dios es la visión más notoria de la Biblia. Una visión de 4 grandes bestias escrita con sangrientos detalles.
Las bestias, aunque aterradoras en sí mismas, no son animales reales, más bien son representaciones de los 4 imperios mundiales que amenazaban a los israelitas. La visión de Daniel le dijo que, aunque los imperios reclamarían autoridad y gobernarían, finalmente pasarían a la historia. Y eso es exactamente lo que pasó. Todo comenzó en una noche oscura y tormentosa. En la visión de Daniel, miró hacia adelante y vio los 4 vientos del cielo agitando el mar hasta convertirlo en una bestia furiosa. Mientras observaba el océano enfurecido y alborotado, 4 monstruos emergieron de las aguas ennegrecidas. La primera de las bestias era parecida a un león, pero tenía alas de águila. Mientras que Daniel observaba aterrorizado, a la bestia le arrancaron las alas y se quedó erguida sobre sus patas traseras. Más tarde, cuando un ángel le interpretó el sueño a Daniel, supo que la bestia era en realidad el rey Nabucodonosor II de Babilonia. Según la historia real, Nabucodonosor gobernó el imperio babilónico del 605 al 562 a.C. También fue quien destruyó Jerusalén en el año 526 y llevó a los hebreos a Babilonia, donde los esclavizó. Uno de esos esclavos fue Daniel, el que tuvo la visión apocalíptica. Según la Biblia, Nabucodonosor nunca se sometió a Dios. Aunque Daniel advirtió al rey que se volvería loco durante 7 años, el rey no escuchó. Efectivamente, Dios convirtió a Nabucodonosor en una bestia con cabello largo y uñas. Nabucodonosor vagaba por los campos comiendo hierba como un animal. La segunda bestia que Daniel vio surgir del océano parecía un oso. Estaba levantado por un lado con 3 costillas apretadas entre los dientes. Una gran voz resonó desde el cielo diciéndole a la bestia que debía devorar carne hasta quedar satisfecha. Todo esto empieza a parecer una película de terror. Más tarde, el ángel le dice a Daniel que el oso representaba el imperio persa. Las 3 costillas en la boca de la bestia representaban las naciones que devoró Persia: Lidia, Babilonia y Egipto. La tercera de las bestias parecía un leopardo, pero tenía 4 alas de pájaro en el lomo y 4 cabezas. Era una representación de Grecia, conocida por conquistar con la rapidez del leopardo. Pero, ¿por qué tenía 4 cabezas? Esa es una pregunta con una respuesta compleja. Cada cabeza representaba una parte del reino fracturado de Alejandro Magno después de su caída. Cuando Alejandro murió en 323 a.C., sus generales, su propia familia y sus amigos comenzaron a luchar por el control de su imperio. Si hubieran trabajado juntos, es posible que lo hubieran mantenido intacto, pero lucharon unos contra otros dividiendo las tierras conquistadas por Alejandro. Al final de una serie de conflictos entre los generales de Alejandro, conocidos como Diadochi, 4 quedaron en pie: Ptolomeo, Antígono, Casandro y Seleuco. Cada uno de ellos forjó su propia dinastía. Ptolomeo tomó Egipto, Antígono tomó Asia Menor, Casandro tomó Macedonia y Seleuco tomó Persia. La última bestia fue la más aborrecible. Probablemente ya no puedas adivinar qué imperio debía representar. Con enormes garras de bronce, dientes de hierro y 10 cuernos, la bestia devoró todo lo que encontró a su vista y pisoteó el mundo bajo sus pies. Esta criatura era el Imperio Romano, el más poderoso de todos los poderes del mundo antiguo. Dejen de alimentar a Moloch con niños. Creo que ya es hora de que la gente deje de alimentar al dios Moloch con sus hijos. Probablemente eso es lo que pensaba el autor de la Biblia cuando trató de advertir a la gente sobre la influencia maligna de Moloch. De todos los dioses falsos y deidades paganas sobre los que puedes leer en la Biblia, Moloch fue el peor. Me refiero a lo peor de lo peor. Si la gente comienza a adorar a Moloch nuevamente, podríamos abandonar la tierra. En la Biblia, Moloch estaba asociado con los cananeos. Estaba en el mismo panteón religioso que dioses como Baal, Dagón y Astoret. Según Levítico, las familias obligaban a sus hijos a pasar por el fuego para asegurarse el favor de Moloch. Algunas personas arrojan una moneda a una fuente para tener buena suerte. Los cananeos cocinaban a sus hijos en hogueras para darles buena suerte. Puedes ver por qué Moloch era un dios tan horrible. Levítico 18:21 dice: «No darás a ninguno de tus hijos para ofrecérselo a Moloch, y así profanarás el nombre de su dios». Esta fue una orden directa del gran hombre de arriba de no incinerar a sus hijos. Cuando Moisés estaba preparando a los israelitas para entrar en Canaán, Dios les advirtió nuevamente. Dijo que no se involucren en las malas prácticas de la gente que vive en este lugar. En el libro del Génesis, cuando Dios probó a Abraham, la prueba salió directamente del libro de jugadas de Moloch. Abraham ordenó quemar a Isaac como ofrenda.
Era exactamente lo que Moloch quería que hiciera la gente. Dios se distinguió de Moloch al impedir que Abraham llevara a cabo el sacrificio. Así fue como demostró ser un Dios bueno y misericordioso, en lugar del Dios pagano sediento de sangre que era Moloch. Lo que encuentro muy interesante es que en ninguna parte de la Biblia se dice que Moloch no sea una deidad. Es cierto que es un dios, pero no muy agradable. ¿Podría haber otros dioses ahí afuera simplemente sentados esperando a que la gente los adorara nuevamente? Todo lo que acabo de decirte puede ser falso, pero tal vez no. Lamento decirte esto, pero necesito mencionar algo sobre lo que los estudiosos comenzaron a especular en 1935. Algunos expertos piensan que Moloch podría no ser un dios, sino más bien la palabra real para sacrificio en el antiguo púnico. La idea sigue siendo controvertida, pero solo quería mencionarla porque es importante saber estas cosas. La historia no siempre es muy clara, incluso cuando está escrita. Aquí hay otro hecho impactante. Moloch solo empezó a aparecer como una monstruosidad con cabeza de toro en la Edad Media. Algunos sospechan que Moloch fue creado combinando relatos antiguos del sacrificio de niños cartaginenses y el mito griego de Teseo y el Minotauro. La historia es realmente extraña. ¿Qué demonio o entidad demoníaca oscura y nefasta de la Biblia te parece más aterrador de todos? Déjamelo saber en los comentarios y gracias por ver el video. Soy Jesús. No olvides suscribirte y volver pronto para ver más videos increíbles del canal.